hacemos aquí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Señor. Ok. Sí, profe. Ok. Entonces, voy a hacer unas aclaraciones que no había hecho. Esto lo estoy poniendo en cada una de las tutorías porque es un tema que me parece importante y que, como les dije, yo pienso seguir dándole utilidad a esto, ¿verdad? Entonces, cada tutoría va a estar identificada con el tema, con el curso y, por supuesto, con la autoría, por decirlo de alguna forma. Esta es una aclaración importante. Yo estoy usando en estas tutorías, algunas imágenes que tomo del libro y solicité permiso para poder hacer eso, de varios libros, y eso es lo que estoy aprovechando, ¿verdad? Entonces, por eso hago estas aclaraciones y que también esto responde a la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Y ya sí les hice unos comentarios de esto, ¿verdad? Como también comenté, he tenido que hacer un esfuerzo importante. Yo espero que ustedes lo hagan también y que a diferencia de lo que cualquiera podría pensar, que lleguen a la conclusión de que esto va a ser más bien una oportunidad. Creo que es un modelo que, bueno, ya todo va a cambiar a partir de ahora y este es un modelo que debiera seguir aprovechándose, por lo menos en alguna de las partes, y como les dije, por eso tengo los videos a disposición. Ok, entonces, uy, pero ¿qué es esto? Perdonen. Discúlpenme, porque lo que abrí fue el video. Ya estaba viendo que se me pasaba y no es lo que debería pasar. ¿Ve? Eso es algo que estoy aprendiendo. Déjenme ver qué es lo que pasa por aquí. Es posible que haya alguna torta aquí porque, vamos a ver. Hay mucho que aprender, mucho que aprender. Ok, me van a disculpar, voy a utilizar este formato, a ver si con este formato no corre la presentación con sonido para ir explicando yo. Ahí me disculpan para esto, no me había dado cuenta de este detalle. Vamos a subirle un poquito el tamaño a esto. Ok, vamos a ver si funciona. Entonces, vamos a hablar rápidamente de diagramas de cuerpo libre, método de secciones y ecuaciones de equilibrio. Alan Quesada, hace rato creo que lo había admitido. Alan, ¿me escucha?
Alan, ¿me escucha? Alguien que tenga el contacto de Alan Ahí que les... sí. ¿Aló? Ah, dígale. Y ahora escribo, profe. Hágame el favor, sí, porque yo lo había visto hace rato ahí y creí que ya estaba admitido y ahora me acaba de salir el mensaje de que lo admitiera. Nada más consúltele si acaba de entrar o desde hace rato estaba ahí. Gracias. Ok. Quienes ya han conocido qué opino yo en Profe, relación con los diagramas de cuerpo profe, libre, sabrán. profe. Dígame. Es que ya que no va a poner la presentación como en tamaño completo, puede como cerrar la pestaña de la izquierda, abajo donde dice cerrar. Abajo. Vamos a ver. Maravilloso. Muchas gracias. Y arriba a la derecha hay una flechita Arriba a la par de diseñador, digamos, Ahí, más abajito, esa. para que se suba. Ajá. Y usted me va a tener que ayudar después si no logro esto, Para porque aparecerlo. exactamente. Profe, Dígame. Alan me dijo que él se había entrado, pero se le fue la luz. Y ahora que volvió a Ah, entrar, no lo escucho. no me escucha, pero si él no me escucha es porque él tiene que habilitar el micrófono. Hágale, dígale. ¿Aló? ¿Me Ahora escucha? sí, sí, Alan, sí le escucho. ¿Usted me Sí, escucha? ya funciona. Sí, ya Perfecto. le escucho. Aprovecho para hacer ese comercial, ¿verdad? Cada uno, cada vez que entre a la sesión, tiene que asegurarse de que su micrófono queda abierto, mínimo su micrófono, eh, porque si no estamos mal. Pero bueno, entonces les decía que yo soy muy riguroso. De hecho, es un tema que conversé con los profesores de este curso y con la gente de la escuela sobre este tema de los diagramas de cuerpo libre y coincidimos en la importancia del diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya desde la primera clase yo les había hecho a ustedes, ahora lo, lo reafirmo. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Y qué no es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Un diagrama de cuerpo libre es una herramienta, no es un dibujito, no es un esquemita, no es una cosa que a mí se me ocurre dibujar para ganarme unos puntillos. Un diagrama de cuerpo libre es un esquema muy riguroso. ¿Alguien se acuerda de qué es un diagrama de cuerpo libre? Es una herramienta que demuestra las fuerzas a las que está sometido un elemento, elemento o partícula. Sí, sí. O sea, un diagrama de cuerpo libre es, como dice el acrónimo, diagrama del cuerpo libre. ¿Libre de qué? Libre de vínculos. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de un tornillo, no aparece nada más que el tornillo. Si el tornillo estaba metido en un agujero y se generaban esfuerzos de aplastamiento, no va a aparecer el agujero, sino que van a aparecer solo los esfuerzos de aplastamiento que el agujero ejerce sobre el tornillo. Nada más. No aparece el agujero. No aparece la placa donde estaba metido. Solo el tornillo. Eso es un diagrama de cuerpo libre. Libre de vínculos. Y en vez de los vínculos, ponemos las acciones que el vínculo ejerce sobre el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué otra cosa es importantísima tener en cuenta del diagrama de cuerpo libre? Hay que pensar en la tercera ley de Newton. Recuerden que las fuerzas siempre actúan en parejas. Siempre va a haber una acción y una reacción, pero esas fuerzas, la acción es en un cuerpo y la reacción es en otro cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con
el sentido, porque recuerden que la ley de Newton dice que uno es en un sentido y otro es en otro sentido. Entonces hay que interpretar muy bien cuál es la acción que el otro cuerpo ejerce sobre el que nos interesa, ¿verdad? También en el diagrama de cuerpo libre ponemos dimensiones, ángulos, magnitudes. Importantísimo tener en cuenta que las fuerzas van donde se generan. Siempre recuerdo de mecánica del sólido, de mecánica 1, que tuve la oportunidad de dar el año pasado. Cuando uno hace un diagrama de cuerpo libre de una partícula, idealizando un bloque como una partícula puesto en el suelo, entonces mucha gente pone la fuerza normal de la partícula para arriba. En realidad, la fuerza normal es del objeto donde está puesto hacia la partícula. Aunque el principio de transmisibilidad nos permita mover la fuerza a lo largo de la línea de acción, en estos diagramas de cuerpo libre que nosotros estamos haciendo hay que tener mucho cuidado con eso. Ok. Entonces, en realidad no es un diagrama, no es un diagrama de cuerpo libre, todo lo demás. Un dibujito incompleto, que le falten fuerzas, que el sentido de las fuerzas no esté correcto. Olvidé decir también que es muy importante que haya dimensiones y proporcionalidad. No pretendo que hagan isométrico, no pretendo que hagan dibujitos con herramientas de dibujo, pueden hacerlo a mano alzada, pero debidamente proporcionado. Entonces, de nuevo, todo lo que no, lo contrario de lo que acabo de decir, no es un diagrama de cuerpo libre, y esta es la parte que a veces me siento incómodo diciendo. Si no se cumple, el diagrama de cuerpo libre está mal y yo voy a pedir que lo hagan bien y lo voy a calificar. Entonces, sean muy cuidadosos con eso. Ya les dije que es todo lo que es un diagrama de cuerpo libre. Veamos este bloque puesto sobre una rampa. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del bloque. Podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de la rampa, pero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del bloque. Entonces, ahí está el peso, porque es una fuerza. ¿Quién hace el peso? Lo hace la Tierra, la atracción gravitacional. Está el peso, actúa para abajo porque la Tierra lo jala. Está la fricción porque evita que el bloque se deslice. Está la fuerza normal que evita que el bloque se hunda en la rampa. Y hay un sistema de referencia. Hay un sistema de referencia. Eso es importantísimo. Siempre hay que poner un sistema de referencia. Siempre hay que identificar claramente las fuerzas y poner todas las que actúan. ¿Alguna pregunta sobre diagrama de cuerpo libre? No, señor. Gracias. En algunas otras tutorías con problemas que yo resuelva voy a recordar el tema de los diagramas de cuerpo libre, así que ahí lo vamos a ir viendo. El método de secciones es entonces la otra herramienta clave. ¿Por qué razón? Porque la mecánica del sólido estudia lo que hay dentro de los cuerpos. O sea, estas fuerzas que aquí están colocadas pueden ser reacciones, pueden ser peso o alguna otra acción que se ejerza sobre este cuerpo. Esto es un diagrama de cuerpo libre porque el cuerpo no está sujeto a ningún otro cuerpo y solo hay fuerzas actuando sobre él. Pero como dije, en la mecánica del sólido nos interesa saber qué pasa dentro del cuerpo. ¿Qué pasa dentro del cuerpo? Y entonces, para eso cortamos. Cortamos para ver qué pasa dentro. Aparecen una fuerza cortante, aparece una fuerza axial, aparece un momento flector, que no son la realidad, porque la realidad es que en esta superficie
Todas las partículas que hay ahí están unidas al resto del bloque por fuerzas internas. Esa es la realidad. Pero esto es un sistema equivalente, que lo podemos resolver con las ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué? Aquí hacemos suma de fuerzas en X y encontramos la normal. Hacemos suma de fuerzas en Y y encontramos la cortante. Hacemos suma de momentos con respecto a este punto y encontramos el momento. Pero, de nuevo, en mecánica del sólido nos interesa lo que hay realmente ahí. Voy a avanzar aquí a la que sigue para que veamos. En esta sección que está aquí, a la mecánica del sólido le interesa todas las fuerzas internas que hay. Todas. No le interesa un sistema equivalente. Claro, a lo largo del curso vamos a ver que conociendo este sistema equivalente y sobre todo conociendo las componentes de momento, cortante y axial, que eso es lo que vamos a hacer primero, las ecuaciones de equilibrio primero nos permiten encontrar esto, pero después, con todo lo que vamos a aprender en mecánica del sólido, vamos a encontrar estas fuerzas. Más que estas fuerzas, vamos a encontrar los esfuerzos asociados. ¿Okay? Esa era la tutoría pequeñita, como les dije, de diagramas de cuerpo libre, método de secciones y ecuaciones de equilibrio, que no tiene su lámina, pero está implícito, ¿verdad? Porque utilizamos las ecuaciones de equilibrio para encontrar estas fuerzas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Ok. Silencio positivo. Vamos a suponer que nadie tiene una duda. Entonces vamos a buscar. Ahora sí, ¿quién era la que me iba a ayudar a quitar esto de aquí? Stop share. Vamos a dar aquí. Y vamos a pasar a la otra. Vamos a hacer la prueba en esta otra, a ver si la puedo ver, porque me parece que no tiene animaciones. Ok, el tema de hoy es barras cargadas axialmente. Vamos a analizar sus deformaciones, porque recuerden que en los primeros temas vimos el esfuerzo que se genera en barras cargadas axialmente y en otros tipos de conexiones. Sobre eso voy a hacer también sobre todo sobre problemas resueltos, voy a hacer una tutoría de esos primeros temas para que ustedes los tengan por ahí. Esto corresponde a los artículos del 3.1 al 3.7 del capítulo 3, y en el cronograma decía el 5.3, pero en realidad el 5.3 no está tan ligado a este tema y entonces lo estoy dejando por fuera. Tampoco va a aparecer en esta tutoría, tampoco van a aparecer los diagramas de fuerza axial, porque los diagramas de fuerza axial, los diagramas de fuerzas internas, es una técnica que se aprendió en mecánica 1. Y aquí vamos a necesitar tenerlo presente, vamos a hacer algunos comentarios, pero es de mecánica 1. Está ahí mencionado nada más porque hay que tenerlo en cuenta. Perdonen un momentito, voy a controlar un ruido que hay por aquí. Ya vengo. Esa es una forma también de callar, porque no pegué un grito, sino que fui a pedir silencio. Ya no se rió nadie. Ok, vamos a ver, estamos hablando de deformaciones en barras cargadas axialmente, y en este tema me interesa hacer una diferencia entre deformación y alargamiento.
Son dos cosas muy diferentes, ligadas, relacionadas, pero diferentes. Y tiene que quedar muy claro. Veamos esta barra. Esta es una barra, este es un diagrama de cuerpo libre de una barra. Ahí no estoy mostrando si está empotrada o si está, no estoy mostrando cómo está. Es un diagrama de cuerpo libre. Disculpe, Dígame. no está compartiendo pantalla. Sí. Pero hasta ahora me dicen. Muchas gracias. Déjeme ver que es claro. Sí. Qué pena. Vamos a ver. Ustedes me van a decir ahorita si sí. Ahora sí. Ahora sí, pero bueno, lo que iba a ver, vamos a ver si aquí abajo es claro. Ahora sí la ven. Sí. Sí, señor. Claro. Muchas gracias. Entonces vamos rápidamente. Bueno, ya les dije que es del 3.1 al 3.7, que los diagramas de fuerza axial no es un tema que esté contemplado, porque es un tema ya visto en mecánica 1. Y les decía que es importante tener en cuenta la diferencia entre deformación y alargamiento. Entonces, recuerden que usamos letras griegas para identificar una serie de variables que interesan en mecánica del sólido. Delta es esta. Es importante aprender a escribir esas letras griegas, ¿verdad? Alfa, omega, delta, gamma. Pueden interesarse por cuál es la letra de su apellido. Por ejemplo, la letra de mi apellido es gamma. Gamma es la G. Delta es la D. Llamamos alargamiento a delta. Entonces, delta es todo lo que esta barra se estira. Esta barra que mide L originalmente bajo la acción de estas fuerzas, se estira o se encoge. Cualquiera de las dos. Eso es delta, eso es alargamiento. Eso no es deformación. ¿Por qué no es deformación? Porque la deformación es interna. Y para eso tenemos aquí un cortecito. Para eso, aquí está mostrado. Aquí vamos a cortar. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Otro, este es un diagrama de cuerpo libre. Y este es un corte para mostrar lo que aquí está pasando. Es esto. Ven aquí arriba. Cuando yo corte aquí, en esta sección van a ocuparse fuerzas para que haya equilibrio, para que esto esté unido a esto. Y entonces aquí va a haber una fuerza axial y aquí va a haber otra fuerza axial para que ese elemento infinitesimal, aplicándole el método de secciones, esté en equilibrio. Aquí hay una fuerza y aquí hay una fuerza. Este es un elemento de longitud de X, de manera que lo que este elemento se alargue es un DU, le llamamos un diferencial de alargamiento. Déjenme ver qué aquí me está pasando. Alguien está preguntando algo. ¿Quién está? Vamos a ver quién. Disculpen que hay alguien. Alan otra vez se desconectó seguramente. Bueno, ya le dimos el acceso. Disculpen. Esta tajadita está sometida a esta fuerza axial estira esa tajadita, pero como tiene una longitud infinitesimal, lo que se alarga es un alargamiento infinitesimal de U. ¿Qué es deformación? Tampoco es esto. Esto es un alargamiento. Deformación, la definición de deformación es alargamiento entre longitud inicial. Eso es deformación. Entonces, vean la diferencia entre alargamiento y longitud inicial. Esta tajadita se alarga de U y la deformación es de U entre dx.
Entonces, esta tajadita, vuelvo aquí, se alarga un du. Entonces, ¿qué es delta? Delta es la suma del du de esta tajadita, del de esta otra, del de esta otra, de todas esas, sumados los alargamientos de cada una de esas tajaditas, eso es delta. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer aquí, bueno, perdón, eso es delta. Y como vemos aquí, ¿de qué depende cuánto es este du? De esta fuerza axial. Y de otras cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, la fuerza axial es importantísima para ver el alargamiento. Entonces, vamos a hacer el ejercicio aquí. Vamos a hacer el ejercicio de calcular el alargamiento de esta barra. De nuevo, esta es la barra. ¿Cuánto se alarga esta tajadita? Du. Recordemos que deformación es du entre dx y aquí hay un error que me di cuenta cuando estaba haciendo la tutoría. Aquí lo que pretendo es despejar du, porque como les dije, delta es la suma del du de esta tajadita, de esta. O sea, es la suma de todos los du. Entonces de aquí voy a despejar du, este es un error. Aquí es du es igual a x por dx. Du igual a x por dx. Y entonces, si yo sumo todos los du, voy a encontrar el alargamiento delta. Pero, ¿qué acabo de decir que es du, perdón, x por dx. Aquí utilicé esta letra delta también, esta letra es delta, esto es delta minúscula y esto es delta mayúscula. Entonces, delta va a ser la suma de todos los du, que son x por dx, en toda la longitud de la barra. ¿Verdad? Recuerden que esto es el alargamiento de una tajadita y esto es la suma de los alargamientos de todas las tajaditas. Si recordamos de la ley de Hooke, X es sigma X entre módulo de elasticidad. Y recordamos de los temas anteriores que el esfuerzo es P entre A. Entonces, esto que está aquí lo vamos a convertir en esto como deformación es esfuerzo entre módulo de elasticidad. Pero esfuerzo es fuerza entre área. Entonces, fuerza entre área es esfuerzo, entre módulo de elasticidad es deformación. Entonces, deformación por dx es el alargamiento de una tajadita y sumados en toda la longitud es el alargamiento de todas las tajaditas sumados. Perdonen que aquí sigue teniendo problemas alguien para conectarse. Llegamos entonces a una expresión que nos dice que el alargamiento es la suma, la integral, de la fuerza axial por dx entre el área por x. Importantísimo tener en cuenta cuando utilicen esta expresión que la fuerza axial es una función que varía. Vean, la fuerza axial no es P1, la fuerza axial no es esta fuerza distribuida, no es P2. La fuerza axial es lo que aparezca cuando apliquemos el método de secciones y cortemos aquí y apliquemos las ecuaciones de equilibrio. Entonces, siempre en todos estos problemas hay un ejercicio previo para averiguar cuál es la función. Esto es una función. ¿Cuál es la función de la fuerza axial? Y como en este problema también, vamos a requerir una función que describa cómo es el área. Aquí ven que el área va variando. El área de la sección transversal va variando a lo largo de X. Entonces, esto es una función y esto es una función. Siempre bromeo con el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad uno esperaría que sea constante, pero nunca sabe uno qué se le puede ocurrir al profesor, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que encontramos el alargamiento de una barra sometida a fuerza axial. Sobre este tema voy a resolver algunos problemas y se los voy a poner a disposición de ustedes.
¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Ok. Vamos a ver qué pasa aquí. Okay. Bueno, este es un ejemplo. Probablemente voy a poner a disposición de ustedes más. Pensemos en una barra empotrada en la parte superior que cuelga y está sometida al peso propio. Por eso aquí no vemos ninguna carga externa. Ninguna carga externa vemos aquí, pero esta barra se va a alargar porque pesa. Y ese peso produce una fuerza axial que la estira. Entonces vamos a ver cómo la analizamos. Primero que todo, aquí está usado el método de secciones. Cortamos a una distancia X. Aquí, al poner X, ya estamos definiendo un sistema de referencia. Esto es un diagrama de cuerpo libre. ¿Alguien que me quiera responder? Sí, sí. No hay equilibrio. No, y se supone que tiene que estar liberado de los vínculos y todavía está ahí pegado a la pared, ¿no? Al techo. Okay. Equilibrio sí hay, porque el apoyo lo sostiene y tiene que equilibrar la fuerza que haya, ¿verdad? Pero no es un diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre, el cuerpo está separado de sus vínculos. Y en lugar de este empotramiento, aquí tendríamos la reacción del empotramiento. No es un diagrama de cuerpo libre. Si yo dibujara aquí el pedacito que corté, ¿qué habría sobre ese pedacito? ¿Qué estaría actuando sobre ese pedacito? Estaría actuando su peso y esta misma fuerza en dirección contraria. De hecho, esta fuerza en dirección contraria actuando sobre ese bloque es el peso. Disculpen que aquí no aparezca esto. Como dije, hay que ir mejorando todo, ¿verdad? Pero por favor imagínenselo. Cortamos aquí. Queda este bloque, este pedazo nada más. Y háganse el cargo de que esto ya no apareció. ¿Qué actúa sobre ese pedacito? Su peso propio y la fuerza que sostiene. Esa fuerza que sostiene aquí está dibujada en este otro diagrama. Entonces, ¿cuánto pesa ese pedacito? Como el peso por unidad de longitud es W, entonces pesa W por su longitud. Su longitud es L, toda esta L menos X. Entonces, esa es la fuerza axial que nos interesa para trabajar con esta expresión, la fuerza axial. Recuerden que antes dije, siempre hay que hacer el ejercicio de averiguar la función de fuerza axial. Puede ser una constante, puede ser una función muy evidente, puede ser lo que ustedes quieran, pero siempre hay que hacer el ejercicio de averiguar la fuerza axial. Siempre. ¿Ok? Aquí está la fuerza axial y aquí está graficada. Esta función aquí está definida. Vean que fuerza axial es W por L menos X. ¿Qué pasa cuando X vale L? Es decir, moveríamos este corte hasta aquí. L menos L da 0, entonces la fuerza axial sería 0. O sea que en este extremo de aquí abajo no está actuando ninguna fuerza. Ni interna ni externa, ¿verdad? 0. Conforme vayamos cortando más arriba hasta que completemos toda la barra, la fuerza axial va a ser el peso de toda la barra. Por eso aquí en este extremo es W por L. ¿Eso sería cuándo? Cuando X vale 0. L menos 0, L menos 0, L por W, W por L. Eso es este peso.
Entonces, este es el gráfico de la fuerza axial y esto ahorita lo conversamos. Entonces, simplemente nos venimos a la expresión esta para encontrar el alargamiento o acortamiento de una barra sometida a fuerza axial. El área es constante en este caso, sale de la integral, el módulo de elasticidad es constante, sale de la integral y nos queda la integral de la función fuerza axial por dx. W también es una constante porque es el peso por unidad de longitud, sale de la integral, entonces queda W entre AE por la integral de L menos X de X, que es este polinomio de segundo grado que tenemos aquí. Que hay que evaluar, ¿verdad? Porque aquí estamos haciendo la suma de 0 a L. Aquí no está evaluado, aquí falta evaluar de 0 a L. ¿Por qué? Porque lo que esto se mueve para abajo es la suma de los alargamientos de todas las tajaditas que cortemos ahí para arriba, como vimos en el desarrollo de esta expresión. Entonces, al final, el alargamiento de esa barra va a ser W por L entre 2AE. Ese es un ejemplito sencillo. ¿Alguna pregunta? Profe. Ok. Entonces seguimos. Como les dije, voy a poner otros ejemplos, pero este es un primer ejercicio. Y me parece que ya habíamos hablado algo en las dos últimas clases sobre este tema. Pero para tenerlo aquí presente, vamos a hablar del principio de Saint-Venant. ¿Por qué hablamos aquí de eso? Porque, bueno, aquí no estamos hablando en este ejercicio ni en el desarrollo de esta expresión, no estamos hablando de qué pasa en este punto donde está aplicada la fuerza. No estamos diciendo nada de eso. Si ustedes cogen un borradorcito así, le ponen una regla por aquí encima y le aplican una fuerza y lo ponen contra su escritorio. Al aplicarle esa fuerza, esta barra simplemente se acorta. Estos cuadraditos se convierten en unos rectangulitos por el efecto de Poisson. Si la fuerza, si no estuviera esta plaquita aquí y la fuerza estuviera aplicada directamente sobre el borrador, hagan el ejercicio, por favor. Van a tener exactamente esto. O incluso si lo ponen en el piso, aquí va a estar recto, pero aquí arriba van a tener este efecto. Esta imagen describe el efecto que Saint-Venant planteó. Dice que cerca del punto de aplicación de la fuerza se producen concentraciones de esfuerzo que aquí las visualizamos como una distorsión geométrica muy evidente. O sea, estos cuadraditos que hay aquí adquieren otra forma. Y este que está aquí y este que está incluso pueden ni siquiera estar deformados. Eso lo que indica es que aquí hay unos grandes esfuerzos y aquí hay muy pequeños esfuerzos. Pero como ustedes pueden ver, e insisto, y verificar con el borradorcito, ven que los rectangulitos de aquí no tienen ninguna diferencia con estos de aquí. ¿Por qué? Porque el efecto de la concentración de esfuerzos se disipa rápidamente. Eso es lo que dice el principio de Saint-Venant. El efecto local de una carga se disipa rápidamente. Y la gran mayoría de los problemas que resolvemos, salvo que nos interese averiguar concentraciones de esfuerzos, dejan de lado ese efecto. En los libros de texto ustedes van a encontrar algunos coeficientes que describen cómo es esa variación. Vean que si cortamos muy cerca de aquí arriba, el esfuerzo máximo es muy grande. Conforme nos vamos alejando de aquí, la concentración de esfuerzos va disminuyendo.
Aquí estamos a una distancia B, es casi el esfuerzo igual al esfuerzo promedio, vean, 0.973 del esfuerzo promedio. A un medio de B es 0, el máximo es 1,387 del esfuerzo promedio y hay incluso un esfuerzo menor que el promedio, ¿verdad? Aquí el mínimo es 0.973 y el máximo es 1.027. Ese es el efecto de la concentración de esfuerzos que como les digo, se obtiene por un coeficiente multiplicado por el esfuerzo promedio que obtenemos como P entre A. Ese coeficiente es un coeficiente empírico que se obtiene mediante experimentos o alguna aplicación más poderosa como análisis de elemento infinito, que por supuesto está mucho más allá del alcance de este curso. Entonces, así obtenemos la concentración de esfuerzos y los diferentes esquemas requieren diferentes valores. Para acá en el libro ustedes pueden encontrar esas tablas. Bueno, y un último tema que nos queda en esta clase es el tema de energía de deformación. Cuando hablamos de ley de Hooke, asociamos con un resorte, porque Robert Hooke fue el que trabajó con resortes, ¿verdad? Entonces, si analizamos este punto, le aplicamos un esfuerzo, ese esfuerzo va a hacer que el punto se estire. ¿Cuánto se estira? du. Perdón, ese no es el du. Se estira du, como ya lo vimos antes, se estira du, ¿verdad? Es el efecto de este esfuerzo actuando, jalando, estirando el punto. Se estira du. ¿Cuánto es du? Es X por dx. ¿Okay? Entonces, el efecto de ese esfuerzo en términos de fuerza es este esfuerzo por esta área. Es decir, sigma X por dy y por dz. Entonces, aquí actúa una fuerza que es sigma X por dy por z en una distancia que es X por dx. ¿Qué produce un trabajo? Esta fuerza en ese desplazamiento de u produce un trabajo, que es fuerza por distancia. Un medio de la fuerza por distancia. Porque el trabajo es el área bajo esta curva. ¿Por qué? Porque cuando no hay fuerza, no hay desplazamiento. Aumenta la fuerza, aumenta el desplazamiento. Entonces, el trabajo, la energía que se almacena es igual al trabajo externo que se realiza sobre el punto, que es un medio de la fuerza por la distancia. Y aquí lo tenemos reacomodado, ¿verdad? Reacomodado. Y a este dx por dy por dz le llamamos dv, que es el volumen de este punto. Entonces la energía es un medio del esfuerzo por la deformación por el volumen. Si hacemos energía por unidad de volumen, es la energía entre el volumen. Entonces esta expresión de V se va porque estamos dividiendo. Y queda sigma X por X entre 2. ¿Qué se puede reacomodar en términos de deformación? Solo de deformación. Recuerden que sigma X es esfuerzo entre módulo de elasticidad. Y entonces aquí quedaría sigma cuadrado entre 2c. Pero a la vez podemos ponerlo en términos de deformación también. Esto es muy útil porque, igual que ustedes recordarán de sus cursos de física, hay unas técnicas para trabajar con energía que son muy prácticas, muy útiles, más útiles que el método tradicional de la estática, que ya lo vimos arriba, ¿verdad? Entonces, esto es muy útil para eso. Déjenme ver si... Veamos qué pasa en el caso de una barra sometida a fuerza axial. Una barra de longitud L que se estira un delta.
nosotros podemos plantear esa energía que se almacena como un medio de P por delta, ¿verdad? Trabajo externo realizado sobre la barra. Un medio de la fuerza por la distancia, eso es trabajo, que tiene que ser igual a la energía que se almacena, ¿verdad? ¿Cuál es la energía que se almacena? Veámoslo aquí arriba. La energía que se almacena es la integral de esfuerzo al cuadrado entre 2 veces el módulo de elasticidad por el volumen. Que sustituido los valores es esta expresión que tenemos aquí. Entonces, si yo igualo esta energía interna con un medio de P por delta, puedo encontrar delta muy directamente. Vamos a verlo aquí. Aquí. Encuentre la deflexión del extremo libre de una barra elástica de área transversal A constante y longitud L debido a una fuerza axial aplicada en el extremo libre, ¿verdad? Como acabamos de ver ahí arriba, esta es la energía que se almacena. El trabajo externo es un medio de P por delta y entonces un medio de P por delta, que es trabajo externo, por PL cuadrado entre 2AE, que es la energía que se almacena, nos permite despejar pasando este 2 aquí a dividir y cancelando con este, pasando esta P a dividir y cancelando con una de estas, nos da el alargamiento de la barra sometida a fuerza axial. Exactamente igual que sucedería si calculáramos, este problema es en realidad debido al peso propio, no es exactamente igual, pero utilizando esta expresión obtendríamos el mismo resultado. Hagámoslo aquí rápidamente a ver si me ponen atención. Si no es el peso propio, aquí habría una fuerza. Entonces la fuerza axial sería constante, ya no iría variando linealmente, sería constante, sería igual a P. Entonces aquí queda P por L entre AE. Perdón, P entre AE, que son constantes, salen de la integral, y la integral de dx sería L, que sería entonces P por L entre AE. ¿Verdad? Ese sería el caso del alargamiento calculado con esta expresión, que es precisamente este que tenemos aquí, calculado con este otro método que es el método de energía, P por L entre A. Estos ejercicios están en el libro, y ya nada más para cerrar el tema, no tiene que ver con fuerza axial ni con esfuerzo normal, pero también tenemos la expresión de energía de deformación elástica para esfuerzos cortantes. Este es un elemento infinitesimal sometido a esfuerzos cortantes que actúan así de acuerdo con la ley de reciprocidad de los esfuerzos cortantes. Esos esfuerzos cortantes deforman el punto de esta manera y entonces le aplicamos el mismo criterio. Si suponemos fijo aquí, lo que está pasando es que esta superficie se mueve para acá. Entonces, este esfuerzo por esta área produce un trabajo a lo largo de este desplazamiento. Es decir, un medio de esta fuerza, que es esfuerzo por esta área, por esta distancia. Ese es el trabajo externo, que lo vemos aquí. Un medio del esfuerzo por el área, aquí esto es un por. Esto es un por, no es una X. Un medio de la fuerza por la distancia por gamma por dy. Esa es la energía que se almacena en este punto debido al esfuerzo cortante, que igual la podemos transformar en términos de solo esfuerzo o en términos de deformación. Eso, vamos a ver, este ya lo vimos. Eso es lo que corresponde a la clase de hoy. Como les dije, voy a
poner a su disposición algún otro material, problemas. Estén muy pendientes de eso. Estén muy pendientes también de la tutoría que, perdonen un instante para hacer aquí una maniobra. Ahora sí.